ya se habría acabado el oxígeno dentro de la cápsula del Titán, este pequeño submarino de la empresa OceanGate que se dirigía en un viaje turístico para ver los restos del Titanic. Pero ¿cómo es este pequeño submarino? Primero es una pequeña embarcación de poco más de 7 metros, donde las 5 personas entran un poco ajustadas, no hay manera de que te pongas de pie. Las personas que ya han viajado cuentan que hay un baño que puede utilizarse en una situación de emergencia, que primero tienen que garantizar todas las personas que viajan que no sufran de claustrofobia, porque es un viaje de cerca de 8 horas y es un espacio bastante reducido. Uno de los aspectos cuestionables es que tienen un mecanismo de seguridad con un botón, que los controles son parecidos al mando de una consola de video, al mando de un videojuego, es muy parecido. Era una de las circunstancias que había hecho dudar de la seguridad de esta pequeña embarcación. De hecho, en este momento ya están apareciendo muchas denuncias respecto a qué tan segura podía ser esta cápsula. Uno de los miembros de esta empresa, de la empresa OceanGate, denunció en el 2018 que la cápsula era bastante insegura, principalmente porque sostenía que el material del que estaba hecha no iba a resistir la presión del agua a 4.000 metros de profundidad. Incluso observó que los vidrios que tenía el mini submarino para poder ver los restos del Titanic estaban diseñados para soportar una presión de máximo 2.000 metros de profundidad, pero el submarino se sumergía a 4.000, por lo tanto sospechaba que en algún momento podía implosionar o simplemente verse aplastada por la presión del mar. De hecho, también hay pasajeros que han denunciado que durante sus viajes perdieron también contacto con el barco que los iba monitoreando. Es decir, ya habían tenido problemas de ese tipo de pérdida de comunicación. Hay que recordar que esta nave, Titán, perdió comunicación con el barco a la hora y media más o menos que empezó a sumergirse para tratar de llegar al Titanic. Y es ahí donde se han comenzado a diseñar o a elaborar una serie de conjeturas para saber qué pudo haber ocurrido con esta embarcación. En este momento hay 3 teorías de lo que pudo haber pasado. La primera de ellas apunta a que el submarino sí logró llegar a los restos del Titanic, pero que lamentablemente quedó atrapado por los restos de la misma embarcación. No saben en qué circunstancias quedaron atrapados y las personas que están adentro no han tenido la pericia para poder pilotar o maniobrar el submarino y simplemente están ahí y no hay manera de que los puedan sacar. Otra de las versiones apunta a que quedaron atrapados por una corriente submarina que los ha arrastrado hacia otro lugar. Como no tienen un mecanismo para poderse comunicar, pues es muy difícil que los puedan encontrar. En ese momento el radio en el que están tratando de encontrar el submarino es de cerca de 13.000 kilómetros. Es una zona bastante difícil, los radares no funcionan en esta zona, solamente pueden utilizar sonares, son mecanismos para detectar dónde se encuentra. Otra de las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido con el submarino es que simplemente implosionó debido a la presión del agua. La presión simplemente terminó por aplastar al submarino y todas las personas que estaban a bordo han perdido la vida. Sin embargo, aunque ya se ha confirmado que pueden haber perdido el aire dentro de la cápsula, no se pierden las esperanzas que por alguna circunstancia puedan haber sobrevivido. Y es aquí donde empiezan a elaborarse más conjeturas. Hay especialistas que sostienen que debido a la frialdad del mar es posible que la respiración de las personas, de los 5 pasajeros, se esté haciendo un poco más lenta y por eso puedan aprovechar un poco más el oxígeno. Tampoco hay una cantidad de horas exactas, se decía que podían tener oxígeno por unas 60 horas, 70 horas o incluso 96 horas. Son muchas variables que entran en juego y lógicamente la esperanza es lo último que están perdiendo estas personas.